Y, y puntualmente en el versículo 16, en el versículo 1, perdón, del capítulo 16. En el versículo 1 aparece el nombre Timoteo, ¿verdad? El versículo de los tres iniciales nos da una característica de Timoteo. En el versículo 1, ¿qué característica se nos da de Timoteo? ¿Qué se nos dice de él? ¿Qué era qué? ¿Lo están diciendo por acá? Que era un discípulo, muy bien. En el versículo número 2 nos da otra característica de Timoteo. ¿Cuál se nos da? Que daban buen testimonio, muy bien. Y en el versículo número 3 nos habla de algo que se le hizo a Timoteo. ¿Qué le hicieron a Timoteo? Le circuncidaron. Entonces dense cuenta que de este segmento, este pequeño pasaje que leyó nuestra hermana Jennifer, los tres primeros versículos lo que hacen es hablarnos acerca de Timoteo. Y los dos finales son como una conclusión o como un resultado de alguien con las características de Timoteo. Cada uno de esos tres características se van a convertir para nosotros en el punto principal. Pero para nosotros poder sacarle provecho a este pasaje, ya que vamos a hablar de Timoteo, quiero que hablemos del significado de ese nombre para poder comprender de qué se trata todo eso. La palabra Timoteo está compuesta por dos términos. El término inicial, Timo, y el término final, Teo. Teo lo conocemos, es muy familiar, ¿cierto? Teo significa Dios. Y Timo era la palabra que se utilizaba en la antigüedad para hablar de transacciones comerciales. Timo era la palabra que se utilizaba para hablar del valor que uno pagaba, para hablar de un costo, para hablar de un dinero que se cancelaba. Por lo cual, Timo llevaba la idea de algo valioso. Cuando unimos esos dos significados, Timo y Teo, para formar el nombre Timoteo, tenemos que el significado de Timoteo es algo así como el que valora a Dios. Ese es el significado de Timoteo, el que valora a Dios. Y de ahí se desgajan muchos más, el que le da honra, el que considera valioso a Dios, se desgajan muchos más. Y habiendo hablado del significado de Timoteo, que es el que valora a Dios, este pasaje nos va a hablar precisamente de cómo se ve una vida que valora. Quiero que estemos hablando precisamente de eso, de el que valora a Dios. Ahora, dense cuenta que los primeros versículos hablan del que valora a Dios de Timoteo. Y el verso final nos habla algo de las iglesias. ¿Qué ocurría con las iglesias según el verso 5? Eran confirmadas. Hermanos, ¿cuál es el mensaje que hay si en la parte inicial nos viene hablando de alguien que valora a Dios y las características de ese que valora a Dios? Y termina diciendo en la parte final, las iglesias eran confirmadas. ¿Cuál es entonces la enseñanza que nos quiere comunicar el Señor a través de este pasaje? Mis queridos, lo que vamos a aprender es que valorar a Dios confirma a las iglesias. A veces nosotros podemos pensar que quizá por no coger un micrófono, quizá por no pararnos al frente y no hacer alguna actividad aquí al frente, que el aporte que damos a la iglesia es poco o casi que nulo. Sin embargo, mi querido, mi querida, si usted toma la decisión en su corazón de valorar a Dios, el aporte que va a hacer usted a la iglesia, por usted valorar a Dios, va a ser un aporte gigantesco, grandísimo. Vámonos a adentrar o adentrémonos en este estudio de hoy, mis hermanos, de cómo se ve esa vida de alguien que valora a Dios. Y consideremos en primer lugar, decimos que el verso 1 lo identifican como Timoteo, y entonces nos queda fácil decir que el que valora a Dios se habla de que había un cierto discípulo, y nos queda fácil decir con eso que el que valora a Dios se hace discípulo. Discípulo. Bien, esta palabra discípulo, que significa aprendiz,
Un discípulo es un aprendiz. Le he dicho en varias oportunidades que procede de un verbo que significa aprender o aprendizaje acompañado de sufrimiento. Esta palabra significa discípulo, viene de un verbo que significa un aprendizaje acompañado de esfuerzo, acompañado de sufrimiento, acompañado de trabajo. Por lo cual, desde la misma definición del término discípulo, se marca que el discípulo no es solamente aquel que tiene mucha información, no es solamente aquel que aprende algo, sino que va mucho más allá, y el discípulo es alguien que imita. Es decir, cuando se va en nuestra actualidad, cuando se va al colegio, cuando se va a la universidad, cuando se va a cualquiera de estas organizaciones que imparten conocimiento, dense cuenta que el fin es el conocimiento. Por esa razón, siendo sinceros, ¿para qué estudian los estudiantes? ¿Para qué estudian los estudiantes? Suena redundante, pero es así. Siendo sincero, en el colegio, en la universidad, la mayoría, no, gracias a Dios no es la totalidad, pero en la mayoría de veces, ¿para qué estudia cada uno de esos alumnos? ¿Para qué? A ver, ese es el mejor de los panoramas para prepararse, pero la realidad muestra otra cosa. ¿Para qué estudia la mayoría de estudiantes? Miren, ellos estudian para sacar una buena nota en el examen y que después le puedan dar un título. Y después de que tiene el título, hágale preguntas a ese graduado de todo lo que aprendió, a ver cuánto tiene. ¿Sí se dan cuenta? Contadas excepciones, algunos dirán, pastor, pero yo sí me acuerdo, gracias a Dios por usted. Pero la mayoría no es así. Ahora, esa es la diferencia entre un estudiante y un discípulo. Que el discípulo es aquel que agarra el conocimiento no como un fin, sino como un medio que le permita, moldear su vida para parecerse a su maestro, porque el discípulo es alguien que imita. ¿Vamos bien hasta ahí, mis hermanos? Bueno, habiendo hablado un poquito de esto de discípulo, a mí me llama la atención que el verso 1 para hablar de discípulo, ha querido el Señor mostrar que el impacto grandísimo para Timoteo como discípulo se lo dio una persona. Versículo 1. ¿Quién? No, porque a Pablo apenas lo va a conocer. Muy bien. ¿Quién le causa ese impacto grandísimo a Timoteo para que él llegue a ser un discípulo? La mamá. La influencia de la mamá de Timoteo fue determinante para que él fuera un discípulo. Y yo quiero que pensemos en esto. Últimamente la familia en el blanco de ataque al cual quieren vulnerarle y al cual quieren destruirle todos los cimientos. Y ustedes, mujeres, no son ajenas a ese ataque. Si ustedes analizan, el papel de la mujer como madre cada día se desvirtúa más. Porque lo que el mundo presenta es que una mujer que se dedique a criar sus hijos es una mujer que está malgastando su vida. Es una mujer que después va a estar frustrada. Es una mujer que no va a aprovechar, que no produce. Y voy a utilizar una palabra fuerte, pero ¿qué es lo que comunica? Que es una mujer inservible. Y ha llegado tanto a calar ese mensaje que uno le pregunta a una mujer que esté dedicada a su hogar, hermana, ¿y usted a qué se dedica? Y la respuesta común es, a nada. Porque el mensaje ha calado tanto que se cree que para que la mujer produzca o haga algo relevante tiene que irse de la casa a trabajarle y a producirle plata a otro. Pero mis queridas, transformen su manera de pensar con relación al papel de madres. Porque si hay alguien que le puede impactar profunda y poderosamente una sociedad, es una madre piadosa.
solamente por ilustrar. No les estoy echando la madre. Pero ¿qué tipo de mamá creen ustedes que tienen gran parte, por no exagerar, gran parte de los políticos que han desangrado, con corrupción a nuestro país? Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que si ellos hubiesen tenido una madre que los hubiese formado íntegramente, ese sería el resultado? ¿Entendemos por qué el afán de Satanás de sacar a la mujer de la casa? Él saca a la mujer de la casa y desbarató todo. Y por eso les digo que me llama la atención que el versículo 1 dice que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, y lo que sigue es hijo de una mujer judía. Hijo de una mujer judía creyente. Ahí está. Hijo de una mujer judía creyente. Mis queridas, no alcanzamos todavía a dimensionar el impacto de una mamá piadosa. Y algunos pudieran decir, pero la mamá de Timoteo, ¿qué? Se dedicó a cambiarle los pañales, a hacerle comida y luego a hacerle el devocional. Algo menospreciado por muchos. Ahora miremos a Timoteo entonces para poder calcular el impacto. ¿Quién fue Timoteo? Mano derecha de Pablo. Acompañó a Pablo en el segundo viaje misionero, que es en el cual ya se encuentra en este capítulo. Fundador de iglesias, anciano de iglesias. Y según 2 Timoteo 2:2, estas palabras te encargo, Timoteo, para que tú también las encargues a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. ¿Qué impacto hizo Timoteo entonces? Agarrar a cientos y miles de personas, no solo en su ciudad, sino en las de alrededor, y luego a través de Pablo impactar cientos y miles de personas más para allá, y asegurarse de establecer ancianos para que cuando Timoteo muriera, el legado que él había recibido de Pablo continuara. Pregunta. ¿Exagero si digo que el impacto del ministerio de Timoteo lo podemos medir por miles de almas para el reino de Dios? ¿Exagero? ¿O estoy diciendo la verdad? ¿Quién formó a Timoteo como discípulo? ¿Ven el impacto de una madre piadosa? Mis hermanas, mis hermanos, renovemos, transformemos nuestra manera de pensar, especialmente con relación a la familia y los roles de cada miembro del hogar. No importa lo que diga la sociedad, lo que dice la sociedad cambia, unos dicen una cosa, unos dicen otra, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Valoremos, apreciemos el rol de una mujer que se dedica a formar a sus hijos para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué hace un discípulo? Para eso les quiero pedir algo. Vamos a mirar cada uno de los 3 versículos iniciales, pero nos vamos a apoyar en otros pasajes bíblicos, ya que tenemos un pasaje corto, podemos darnos ese privilegio. No vayan a perder Hechos 16, déjenlo allí, pero váyanse a la segunda carta a Timoteo, por favor. Y en 3 pasajes de segunda Timoteo vamos a aprender qué hace un discípulo. ¿Listo? Vamos a aprender y vamos a hacerlo de esta manera. Yo les doy la cita bíblica, ustedes la leen y me responden. ¿Qué hace un discípulo? ¿Listo? Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 5. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Según ese versículo, ¿qué hace o qué hizo Timoteo como discípulo? Según ese versículo. No, antes. Miren de qué es lo que habla el versículo. ¿De qué? De la fe. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo inicial? ¿Qué hace un discípulo? Eso. Lo primero que hace un discípulo es que cree en Cristo. No se puede llegar a ser discípulo de Cristo sin tener la fe puesta en Él, como el único y suficiente Salvador. Y dense cuenta que se habla de Loida, ¿sí estoy bien? Que era la abuela. Se habla de Eunice, que era la mamá.
Y Pablo dice, ellas tienen una fe no fingida. Pero le dice a Timoteo, esa fe no fingida también está en ti. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué Pablo estaba seguro? Años viajando con Timoteo le dieron pruebas de eso, de que él era un creyente verdadero, no fingido, genuino. Eso es lo primero que hace un discípulo. Un discípulo cree en Cristo. Pero ahora en el segunda de Timoteo, pero capítulo 3. Capítulo 3 van a leer los versos 14 y 15 bien fuerte. Y les doy una pista. Allí hay una palabra que se repite. Y esa palabra que se repite es la que, o ese verbo que se repite, es el que nos va a decir qué es lo segundo que hace un discípulo. Vamos a leer 2 Timoteo 3, versículo 14 y 15. Bien fuerte. 1, 2 y 3. ¿Cuál es el verbo que se repite allí? Muy bien. Entonces, si un discípulo lo primero que hace es que cree en Cristo, ¿qué es lo segundo que hace? Aprende. Aprende a Cristo. Habla ahí de lo que has aprendido. Vuelve y dice, sabiendo de quién has. Pregunta, ¿de quién había aprendido Timoteo? De la mamá, de la abuela. Y luego entró a reforzar eso Pablo. Por eso le dice, recuerda lo que has aprendido y recuerda también de quién lo has aprendido. Y vuelve y le dice acá, y que desde la niñez has sabido. ¿Cuál es la edad adecuada para empezar a enseñarle la Biblia a un niño? Esa es la pregunta de varios padres. Aquí está la respuesta. Desde la niñez, y esa niñez es ¿cuántos años? Bien. Ustedes recuerdan, y muy bien, Pau. Ustedes recuerdan cuando cuando el Señor Jesucristo cuando María, embarazada del Señor Jesucristo, fue a visitar a Elizabeth. ¿Recuerdan qué dice de Juan el Bautista que todavía estaba en el vientre de su madre? ¿Qué dice? Dice, la criatura saltó de alegría. Esa palabra criatura que aparece allá en Lucas es la misma palabra niñez de 2 Timoteo, la misma. Es la misma palabra griega. Eso nos da una idea. Cuando a mí me dicen cuándo se le debe empezar a enseñar la Biblia a los niños, le digo apenas la prueba de embarazo le da positivo. De ahí empezó la instrucción. Porque desde ahí el esposo y la esposa que habitualmente hacen el devocional juntos, no lo van a seguir haciendo de la misma manera porque ya hay otro más ahí. Y entonces le habla al que está en el vientre y le dice, hijo, este es el momento del devocional. Y ahí comienza la formación. Y desde allí se comienza a impactar la vida de nuestros hijos. Por eso dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras y ahí dice las cuales te pueden hacer sabios para la salvación. Ojo, no para ser salvo. Porque enseguida dice la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación queda ahí claro, es por la fe en Cristo Jesús. Pero dice sabio para. Es decir, que las sagradas escrituras no solamente nos van a mostrar quién es el Salvador, sino que después de creer en ese Salvador, nos van a enseñar cómo vivir para ese Salvador. Este gran misionero que fue Timoteo, este pastor reconocido que fue Timoteo, este plantador de iglesias que fue Timoteo, este discípulo que fue Timoteo, aprendió a Cristo gracias a que su mamá se sentó todos los días a abrirle la Biblia y a modelarle una vida para la gloria de Dios.
Entonces hay dos cositas de lo que hace un discípulo. Un discípulo cree en Cristo, un discípulo aprende a Cristo. Pero en el capítulo 2, ubíquense ahora en el capítulo 2, de ahí mismo de 2 Timoteo. Hay otro discípulo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. 2 y 3. Es. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? No le dijo pare de sufrir. ¿Qué le dijo? Sufre. Ay, pastor, ¿y por qué a mí me toca sufrir? Por la misma razón que al buey le toca arar. El sufrimiento es parte de la experiencia humana. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sufre, pero hazlo como un buen soldado de Jesucristo, no como cualquiera. ¿Qué es lo otro que hace este sí no está ahí como tan evidente? Lo tercero que hace el discípulo, mi hermano, es que sigue a Cristo. Es lo otro a lo cual le quiero llamar la atención. El discípulo sigue a Cristo. Y recuerdo las palabras del Señor Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, él habla también de sufrimiento y sígame. Entonces, hermanos, miren, eso es lo que hace un discípulo. Y nos dice Hechos 16:1, he aquí había en Derbe y Listra cierto discípulo llamado Timoteo. Y esto es lo que encaja en Timoteo para que nos digan, podemos volver a Hechos, para que nos diga el capítulo 16 de Hechos, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el discípulo cree en Cristo, aprende a Cristo y sufre por Cristo? Empieza por creer, termina con seguir. ¿Saben qué significa eso en pocas palabras? Que el discípulo es coherente. Es decir, hay una coherencia en el discípulo en que lo que él cree, óiganlo bien, lo que el discípulo cree es lo mismo que el discípulo hace. Y allí se marca la diferencia. Por eso decimos que el verdadero discípulo es coherente. No quiero decir que nunca se equivoca. No quiere decir que nunca peca. No quiere decir que nunca va a fallar. Pero sí su corazón va a estar inclinado a hacer las cosas que cree, es decir, a ser coherente. Alguien ilustró y me gustó mucho esa ilustración. Que uno puede comprender a un discípulo no como quien toma fotos, sino como quien hace un video. Y entonces se decía, ¿cómo así? Y él decía, sí, porque tú puedes ver a un creyente, muy buen creyente, pero un día lo ves tú que le pegó un grito a una persona, estaba muy airado, y tú le tomas la foto. ¿Qué concluyes tú de él? Este no. Te dijo, esa no es la manera, tomar la foto no es hacer un video. Entonces tú le pones a él un video las 24 horas del día, la cámara, y va registrando cómo él tiene una vida piedosa, tiene esto, y el día que él gritó al otro, enseguidita fue y se lo confesó al Señor y le pidió perdón a esta persona y continuó su camino honrando al Señor. Esa es la idea de un discípulo, hermanos. No es alguien que nunca se equivoque, es alguien que sigue de manera coherente a su Salvador. Amén. Entonces estamos llamados a ser discípulos de Cristo. Hay otra cosa que hace el que valora a Dios. Ya miramos en el verso 1 que el que valora a Dios se hace su discípulo. ¿Qué otra cosa se resalta del que valora a Dios ahora en el versículo 2? Porque está hablando de Timoteo. Muy bien. Es decir, el que valora a Dios tiene buen testimonio. Versículo 2 de Hechos 16. Y daban buen testimonio de él. ¿Quién es él, hermanos? Timoteo, ¿qué significa?
el que valora a Dios. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. La expresión buen testimonio significa hablar bien. La expresión buen testimonio significa alabar o significa hablar con respeto. Y quise buscar en la Biblia de qué persona se dice que tenía buen testimonio. Y el listado de personas es el siguiente. Se dice que tenía buen testimonio el Señor Jesús, en Lucas 4:22. Se dice que tenían buen testimonio los 7 varones de Hechos 6:3, cuando dicen, busquen de entre vosotros varones de buen testimonio, según Hechos 6:3. Se dice que tenía buen testimonio Cornelio, por allá en Hechos 10:22, cuando dice que los judíos daban buen testimonio de Cornelio. Se dice que tenía buen testimonio Ananías, en Hechos 22:12, pero no Ananías el esposo de Zafira, ¿no? Sino Ananías el que oró por Pablo cuando quedó ciego, que el Señor lo convirtió en el camino a Damasco, y fue donde Ananías para que él, orando por él, le cayeran las escamas de los ojos y volviera a ver. Ese Ananías tenía buen testimonio. Y también se dice que tenían buen testimonio los antiguos, como lo califica Hebreos 11:2, Hebreos 11:2, que dice, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Este buen testimonio, hermanos, esa expresión también se usa para decir que ese es el requisito para liderar la iglesia de Dios. Y es lo que nos dice por allá 1 Timoteo 3:7. Pero hay algo puntual de este Timoteo que es el que valora a Dios. Hay algo puntual de ese buen testimonio de Timoteo allí en el versículo 2 de Hechos 16. Dice, daban buen testimonio de él, ¿quiénes, hermanos? Los hermanos que estaban ¿dónde? ¿En qué? En Listra y en Iconio. Eso nos enseña, mis queridos, que el buen testimonio lo afirman muchos. Hay una expresión por ahí que tiene mucho de cierto, ¿no? Obviamente hay excepciones, pero la expresión dice, cuando el río suena, hermano, tan cierto que cuando de una persona hablan mal aquí, allá, 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 sin que haya conexión entre ellos, ya uno pues tiene que dudar al menos. Pero tan cierto como eso es que también cuando dan buen testimonio aquí, allá, allá y allá, la cosa también es bien creíble. Timoteo era de Listra, pero si ustedes se dan cuenta, de él se daba buen testimonio no solo en Listra, sino también ¿en dónde? En Iconio. Y Listra estaba de Iconio a 32 kilómetros de distancia. Pregunta, ¿cuál es la única manera que yo puedo tener para que alguien dé un testimonio correcto de mí, sea bueno o sea malo, pero que dé un buen testimonio correcto? O sea, ¿qué se requiere para que uno pueda testificar de esa persona algo bueno o de esa persona algo malo? Bien. Y para conocerlo necesitamos tiempo, relacionarnos mucho. ¿Qué nos enseña eso de Timoteo, hermanos? Volvemos. Miren el punto donde él apenas va a empezar el viaje misionero con Pablo, pero ya él estaba por completo al servicio del Señor, porque tanto los hermanos que estaban en Listra como los hermanos que estaban en Iconio decían lo mismo. Él es un buen siervo de Dios. Pero viene la pregunta, ¿cómo logra un creyente tener buen testimonio? ¿De dónde surge? ¿Cuál es la raíz del buen testimonio? El buen ejemplo, el buen servicio, amor al Señor, relaciones personales. Todo eso que ustedes dicen, hermanas, es cierto, pero no es la raíz de donde se produce un buen testimonio. Todo lo que ustedes dijeron es cierto. Un buen testimonio es una persona que tiene un buen testimonio, sirve, ama, pero ¿de dónde surge un buen testimonio? Muy bien.
Váyanse a Hebreos capítulo 11, sin cerrar Hechos 16. Váyanse a Hebreos capítulo 11. Y aquí está, hermanos, el origen de un buen testimonio. Y nos va a ser de mucha utilidad a nosotros si comprendemos estos versículos. ¿Lo tienen? Verso 1 y 2 y luego el 39. ¿Listo? En Hebreos 11. Versículo 1 y 2 y luego el 39. Voy a leerlo a favor de ustedes. Dice así. Es pues la fe. ¿La qué? Bien. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, ¿quién es ella? Porque por la fe alcanzaron buen testimonio. ¿Qué tuvieron los antiguos para poder gozar de un buen testimonio? Bien, verso 39. Y todos estos, es decir, el listado de Hebreos 11, que es bien amplio, hombres y mujeres allí, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por medio de qué recibieron ellos buen testimonio? Pregunta de nuevo, y ahora sí habiéndoles dado la cita bíblica. ¿Cuál es el origen, cuál es la fuente de un buen testimonio? La fe. ¿Había pensado en eso, hermano? Y a veces nosotros creemos que la fe es solamente para que nos salve el Señor de la condenación del infierno. Pues eso es un beneficio inicial, pero no es el único. La fe es lo que me permite poder tener un buen, porque ¿cuál es la esencia de la fe, hermanos? La fe es confianza, ¿cierto? Y puntualmente en este contexto que estamos nosotros, confianza en Dios. Ahora, ¿cuál es la esencia de la fe? La esencia de la fe es esta. Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Esa es la esencia de la fe. Repito, la esencia de la fe es, Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Es algo así como lo que dice el proverbista, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes. ¿Cómo se ve la fe en la salvación? La fe en la salvación se ve así, Señor, yo no puedo salvarme a mí mismo, pero tú sí puedes salvarme. ¿Cómo se ve la fe en la vida cristiana? Señor, yo no puedo hacer esto que tú pides, pero tú sí lo puedes producir en mí. Entonces, la esencia de la fe siempre es menos de mí, más de Él. Y en la medida en que yo estoy viviendo siempre en una profunda dependencia del Señor, siempre reconociendo que es Él el que va a producir todo lo bueno para la gloria de Él, voy a vivir de una manera correcta. Y ahí sí, por vivir de una manera correcta, voy a alcanzar ante los demás buen testimonio. Pero quiero decirles esto, mis hermanos, si ustedes quieren tener un buen testimonio, no se preocupen tanto por ser buenos vecinos, buenos esposos, buenos padres, no se preocupen tanto por eso. Preocúpense por una sola cosa, por tener fe en el Señor Jesucristo. Y de esa fe va a surgir el buen padre, el buen esposo, el buen vecino, el buen amigo, todo lo demás. Entonces, repito, ¿de dónde surge el buen testimonio? Por eso podemos decir, hermano, que el buen testimonio es la fama de la fe. Suena raro, pero es así. El buen testimonio es la fama de la fe. Porque cuando se da un buen testimonio de un cristiano, lo que están diciendo es cierta, la fe que tiene él es genuina. Y de Timoteo decían, o daban más bien, según el verso 2, buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Mis queridos, ¿desean tener ustedes buen testimonio? Entonces recuerden que la manera de lograr eso no es un listado de cosas que ustedes tienen que hacer. La manera de lograr eso es fe en el Señor Jesucristo. Amén.
Bien. Entonces, hemos mirado cómo Timoteo, que significa el que valora a Dios, tenía un buen testimonio y anterior a eso, miramos que ese que valora a Dios se hace discípulo. Pero en tercer lugar, ¿qué caracteriza al que valora a Dios? Y basado en el verso 3, el que valora a Dios, mis queridos, es abnegado. Y ya les voy a decir por qué utilizo esa palabra si no está en el verso 3. Miren el verso 3. Quiso Pablo que éste, es decir, Timoteo, fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era bien. La palabra abnegado hace referencia a aquella persona que se sacrifica o que renuncia a sus deseos o derechos. Esa es una persona abnegada. Aquel que se sacrifica por otro o aquel que renuncia a sus derechos o privilegios a favor de otros. Pregunta, o pregunta no, una afirmación antes. Timoteo fue circuncidado, pero ¿por qué fue él circuncidado si no era necesario para ser salvo? Ah, muy bien, ¿cómo lo dice allí? ¿Por causa de quién? Muy bien, entonces, ¿qué razón tenía Timoteo para circuncidarse? Él se circuncidó para no parecer que él era un judío que había rechazado el pacto de Dios con Israel. Quiere decir que él se circuncidó para que no hubiera ningún tropiezo entre él y el evangelio que él estaba comunicando a los no creyentes. Miren, él sabía que circuncidarse no era necesario para la salvación ni para la santificación de él, pero sí sabía que sí sabía que si él se circuncidaba iba a ser bueno para la convivencia, iba a ser bueno para que recibieran el mensaje. Entonces él se circuncidó, aunque no tenía la obligación, por causa de los judíos. Por esa razón utilizo la palabra abnegado. Mis queridos, váyanse a Filipenses, por favor, conmigo, capítulo 2. Y ahí nos va a seguir hablando de Timoteo. Y vamos a hacerlo como lo hicimos hace un momento. Ustedes leen los versículos y luego me dicen qué características de abnegado se ve allí. Capítulo 2 de Filipenses, ¿lo tienen? Versículo 19 y 20, por favor. Capítulo 2 de Filipenses, versículos 19 y 20. Vamos a leerlo, o todos ustedes lo leen. 1, 2 y 3. Les hago una pregunta. ¿Una persona abnegada qué característica tiene según este versículo que nos habla de Timoteo? Por ahí lo están diciendo. La parte final del versículo dice, y que tan sinceramente, ¿qué hace una persona abnegada? Eso hace el abnegado. El abnegado se interesa por los demás. Fíjense en esto. El abnegado se interesa por los demás. Y me llama la atención que Pablo, teniendo un séquito, un grupo de trabajo tan amplio como el que tenía Pablo, y nos damos cuenta a través de las epístolas pastorales que eran muchos los que trabajaban junto a Pablo, Pablo dice, yo no tengo a ninguno del mismo ánimo. Y no tengo a ninguno que tan sinceramente se interese por vosotros. Miren esto. Pero el versículo 21 y 22 nos da otra característica de esa persona abnegada. Se los voy a leer y ustedes me dicen cuál es la característica. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Cuál es la otra característica que vemos de Timoteo como un hombre abnegado?
porque ya miramos que él se interesa por los demás. Pero ¿qué más dice allí? Muy bien. El abnegado busca lo de Cristo. Porque fíjense que el verso 21 dice, todos buscan lo suyo propio, no buscan lo que es de Cristo Jesús. Pregunta, ¿qué es lo suyo propio? Cuando Pablo dice, todos buscan lo suyo propio. Todos buscan su bienestar económico, todos buscan su reconocimiento, todos buscan su comodidad, todos buscan su avance. Pero dice, no buscan lo de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que busca Cristo Jesús? Les ayudo. ¿Qué busca Cristo Jesús? El Hijo del Hombre vino a buscar. ¿Qué busca Cristo Jesús? ¿Qué estaba buscando Timoteo? Almas. Por esa razón Timoteo renunció a todo lo que él tenía, porque él quería buscar una sola cosa, lo de Cristo Jesús. Lo de Cristo Jesús. Y lo de Cristo Jesús son almas. Porque de todo lo que hay en la tierra, lo único que entrará en el cielo son almas. La ropa se queda aquí, los títulos se quedan aquí, la riqueza se queda aquí, allá solo entran almas. Y eso es lo que está buscando Timoteo en este pasaje. Y era lo mismo que estaba buscando en su momento Pablo. Mis queridos, ¿se dan cuenta que el que valora a Dios se da a conocer como discípulo? Lo reconocen como una persona de buen testimonio, pero también tiene esa característica de que es abnegado, porque no persigue lo suyo sino lo de los demás, porque no busca lo suyo sino lo que es de Cristo. ¿Saben que debe ser un reto para nosotros aceptar, hermanos, que el abnegado es alguien que no está centrado en sí mismo? Y como hijos de Dios debemos apuntarle a eso, mis queridos. A no estar centrados en nosotros mismos. A no estar centrados en nuestra comodidad. A no estar centrados en nuestros proyectos. A no estar centrados en nosotros. Sino como lo dice Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mis queridos, el abnegado es alguien que no está centrado en sí mismo. Entonces, ¿se dieron cuenta esas tres características que se marcan de Timoteo como una persona que valora a Dios? Según el verso 1, un discípulo. Según el verso 2, con buen testimonio. Según el verso 3, como una persona abnegada. Ahora bien, ¿cuál fue el resultado de eso? Leamos el verso 4. Y al pasar por las ciudades, porque Pablo se fue con Timoteo, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Cuáles son esas ordenanzas? Devuélvanse un capítulo 15, versículo 28 y 29. Esas son las ordenanzas, capítulo 15, versículo 28 y 29. ¿Cuáles? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Léanlas. Y ellos se fueron anunciándoles eso. Ellos se fueron diciéndoles, los que estuvimos aquí en el capítulo 15, recuerden que el capítulo 15 era para tumbar el argumento de aquellos que decían que para ser salvo había que creer en Cristo y cumplir la ley. Y sale estas cosas necesarias o sale esto que habían ordenado ellos para decir, no, para ser salvos una sola cosa, la fe en Jesucristo. Y Timoteo se unió a ese mensaje y comenzó a proclamar para ser salvo únicamente la fe en Cristo.
Las obras no salvan, sino que son el resultado de aquel que genuinamente ha creído en Cristo. Llevar ese mensaje, vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Porque recuerden que antes de abrir iglesias nuevas, ellos fueron a las que ya estaban abiertas y les seguían predicando el mismo evangelio que un día los salvó. Y les seguían diciendo a los hermanos, hermanos, recuerden que ustedes fueron salvos por la fe. Empezaron por la fe, terminen por la fe. Y nosotros diríamos, pues claro, pastor, uno es salvo por la fe. Nosotros no creemos que haya que obedecer. Nosotros no creemos que haya que hacer obras para ser salvos. En nuestra boca no, pero en nuestro corazón sí. Te lo voy a ilustrar. ¿Cómo te sientes tú cuando te levantas y tienes una media hora o una hora de oración profunda a Dios y otra hora de meditación de la palabra del Señor? Bien, vamos. Y al otro día no lo pudiste lograr, sino que la oración de ese día fue más bien como flojón, y no pasó como de 2 minuticos. Y comenzaste a leer y te quedaste dormido leyendo. ¿Cómo sales ese día? Listo. ¿Sabes por qué? Porque crees que tu vida cristiana depende de lo que tú hagas. Por eso seguimos necesitando el evangelio, los evangélicos. Es por gracia, no por obras. No estoy diciendo que se deje de orar o de leer, no. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera, no estoy diciendo eso. Pero ustedes son inteligentes y saben a qué me refiero. Me refiero a que todas esas cosas deben ser el resultado natural de mi relación con Dios. Pero siempre la confianza únicamente va a estar puesta en Él. ¿Qué ocurre cuando a una iglesia se le predica continuamente la salvación solo por la fe en Jesucristo? Versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y además de eso, aumentaban en número cada día. Se predicó el evangelio y solo el evangelio y nada más que el evangelio confirmó a las iglesias, que confirmar es la idea de afirmar, echó raíces, fuerte, firme, sólida. Y no solamente se volvió una iglesia firme, fuerte, sólida ella allí, sino que comenzó a crecer. Hermanos, porque una marca de una iglesia saludable es que crece. Cuando vamos a crecimiento y desarrollo con nuestros niños pequeños y nos dicen, uy, pero no está en la talla que debería estar, ¿qué indica eso? Hay un problema. Pero cuando nos dicen, viene creciendo, ¿qué quiere decir eso? Está saludable. Lo mismo con la iglesia, hermanos. ¿Y cómo vamos a seguir creciendo nosotros? Con el mismo evangelio que un día nos salvó a nosotros. A predicarlo, mis hermanos. A compartirlo. Compañeros de trabajo, compañeros de estudio, familiares, vecinos. Compartirlo por doquier. Porque eso es, hermano, un resultado de una iglesia saludable. Pero se dan cuenta, mis queridos, que se enfatizó mucho de una persona que valora a Dios y que termina de hablar de esa confirmación y crecimiento de las iglesias. Por eso, mis hermanos, la enseñanza de hoy pudiéramos resumirla con pocas palabritas, y es que valorar a Dios confirma a las iglesias. Valorar a Dios confirma a las iglesias. Que Él quisiera renunciar a lo suyo y buscar a Dios. Esa fe que le hizo, le convenció, Dios es valioso. Mi querido, si tú consideras valioso a Dios, tú vas a estar dispuesto a renunciar a todo lo que sea un obstáculo en tu relación con Él. Lo que sea un obstáculo. Muchas veces esos obstáculos no son ni siquiera pecados. Muchas veces esos obstáculos son incluso personas. Mira, estaba yo trabajando en CLC
la librería cristiana, y me llamaron para trabajar en una empresa. Y cuando me reunieron los dueños de la empresa para ofrecerme el trabajo, me pusieron un papel blanco en la mesa y me dijeron, escriba el salario que usted se gana en ese papel. Nosotros le damos el doble. Entonces se los escribí y me duplicaron el sueldo. Comencé a trabajar con ellos. Pero trabajando con ellos me di cuenta que la vida espiritual y de servicio a Dios que yo quería tener se estaba obstaculizando. ¿Qué tocó hacer en ese momento? Llegar y en el mismo computador de la empresa redactar la carta de renuncia y decirles, no trabajo más con ustedes. ¿Era pecado que trabajara? ¿Era pecado que ganara más dinero? Pero estaba siendo un obstáculo para mí y tenía que valorar más a Dios. Hermanos, no me arrepiento de eso, porque siempre Dios será más valioso que cualquier cosa. Y siempre valdrá la pena renunciar a cualquier cosa con tal de seguir a Cristo. Valoremos a nuestro Dios. Considerémoslo valioso, considerémoslo como lo que Él es, lo más precioso que existe. Mira que mucho del problema que nosotros tenemos por nuestro egoísmo es precisamente por eso, por no valorar a Dios. Y no nos damos cuenta que estamos pegados de migajas cuando Dios tiene tesoros. Y cuando hablo de tesoros, hermano, no estoy hablando de plata en el banco. No. Estoy hablando de los tesoros de Él. ¿Y cuál es el mayor tesoro que tiene Dios? Cristo. Cristo. Y mira, tú tienes que saber que tú empezarás a valorar a Dios el día que valores lo que Dios te entregó en una cruz, a su Hijo. Y la manera de valorar al Hijo de Dios es creyendo que el sacrificio de Él en la cruz del Calvario fue suficiente para pagar por mis pecados. Y que si creo en Él como mi único y suficiente Salvador, tendré vida eterna y estaré seguro para siempre a su lado. Si tú aún no has creído en Cristo, déjame decirte que aún no valoras a Dios. Pero hoy es el día para que eso cambie. Y por eso te quiero invitar a que te arrepientas de tus pecados y que creas en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Porque ese es el punto de partida para que con toda honestidad valores a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, tú eres precioso y eres valioso, eres hermoso. Eres, como lo dice tu palabra, el más bello de los hijos de los hombres. Tu Hijo Jesucristo ha sido entregado por ti para dar salvación al mundo pecador, caído, perdido. Y hoy, Padre, que nos hemos reunido para estudiar este pasaje, estos versículos de Hechos 16, queremos suplicarte que tú nos ayudes a valorarte a ti, porque cuando te valoremos a ti, avanzaremos personalmente en la vida cristiana y como resultado natural de ello, nuestra iglesia será fortalecida, nuestra iglesia será confirmada y viviremos para la gloria tuya, no solo de manera individual, sino de manera grupal. Padre, tú nos salvaste por tu gracia. Permítanos vivir para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén.